Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 20 de esta serie, El libro más vendido. Hoy tenemos un antiguo ejemplar lleno de refranes y dichos, así de sabios como los de la abuela. Yo recuerdo que mi abuelita siempre me dijo, Abigail, a buen entendedor, pocas palabras. Este es un episodio lleno de consejos como estos de 2 líneas que Salomón nos escribió en Proverbios durante los años de mayor esplendor en su reino. Con los cinturones ajustados, iniciemos este manual para la vida. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Proverbios está ubicado entre los libros poéticos y de sabiduría en el Antiguo Testamento y forma parte de los Ketuvim, traducidos como los escritos dentro del Tanaj. Pero, ¿qué significa la palabra proverbios? En hebreo es mashal y se refiere a una frase chica, un dicho o en palabras técnicas, un refrán que expresa una verdad general. Por otro lado, su definición en hebreo también implica una superioridad en acción mental, una mayor capacidad intelectual. Pero recuerden, lo que no llevamos a la práctica no funciona. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Quién escribió los proverbios? Se considera que la gran mayoría de estos refranes fueron escritos por Salomón. Y es que la vida cortesana, las riquezas descritas no podrían provenir de tiempos posteriores. Y esto porque el esplendor del reino de Salomón no se volvería a repetir en los gobiernos posteriores de Israel. Pensemos que estamos ahora mismo recorriendo un libro incluso más antiguo que el de los famosos filósofos, ya que fue escrito aproximadamente en el año 971 antes del Mesías. Sin embargo, hay proverbios que el rey Ezequías añadió al libro mucho después, pero fueron de la autoría de Salomón. El proverbio número 30 tiene como autor a un hombre llamado Agur, del que no se sabe mucho. Por último, en el capítulo 31 nos encontramos con Lemuel, pero este nombre es el apodo del mismo Salomón añadido por su madre, quien pareciera ser la autora oral de ese proverbio. Lemuel significa dedicado a Dios, y con esto haría una diferencia marcada con los demás reyes, que son considerados todopoderosos. Pero Salomón dependía de Dios. El capítulo 31 es claramente una madre dándole un consejo muy importante a su hijo: ¿qué tipo de mujer escoger?
No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Salomón fue conocido por ser el hombre más sabio del mundo. Fue el hijo de Betsabé y David. ¿Recuerdan la mujer casada con la que David comete una de las mayores infracciones de su vida? Le pusieron por nombre Salomón, del hebreo Ishlomo, que significa pacífico. A los 12 años se enfrenta con uno de sus mayores desafíos: ser el sucesor de su padre para gobernar un gran pueblo, Israel. El niño amaba a Dios y en una visión el Señor le pregunta: ¿qué deseas? Lo que Salomón pidiera, el Señor se lo daría. El adolescente pidió sabiduría. Es muy probable que la máxima razón para su petición era este gran reto que significaba ser rey en la muy temprana juventud. Primera de Reyes 3:12 nos dice: He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón llegó a ser el genio literario de su época. Incluso a escucharlo hablar iban reyes de todas partes. Él no solo sabía del diario vivir, le encantaba la botánica, la zoología, era un hombre de ciencia, de negocios, de grandes empresas, poeta y, cómo no, un predicador. Los proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Todos estos refranes tienen una audiencia primordial: los jóvenes. Lo que no tenemos en experiencia lo podemos ganar con los proverbios. Sabiduría, integridad, temor a Dios, conocimiento, moralidad, castidad, dominio propio, diligencia, cómo usar el dinero. ¿Hay que dormir hasta tarde o es mejor levantarnos temprano? Esto es el manual de usuario para la vida, uno que explica qué hacer para evitar grandes problemas. Y es que aquí se nos demuestra que vale la pena vivir de acuerdo con sus mandamientos. El profeta Oseas dijo una frase célebre: al pueblo le fue muy mal porque no tenía conocimiento. Iniciemos con el qué de este libro. Así como vimos en el episodio anterior que el libro de Salmos estaba dividido en 5 partes, Proverbios también. Según comentarios, esta división se debe a los 5 libros del Pentateuco o la Torá. La primera sección va del capítulo 1 al 9 y se llama El camino de la sabiduría de Salomón. El segundo apartado, titulado Los Proverbios de Salomón, inicia en el capítulo 10 hasta el 24. Del capítulo 25 al 29 tenemos la colección de Ezequías de los Proverbios de Salomón. En el capítulo 30, los dichos de Agur y por último, los dichos del rey Lemuel en el capítulo 31.
pero recuerda, las vanas palabras de los labios empobrecen. El primer apartado inicia con una lista detallada del propósito de los proverbios. ¿Por qué leerlos? La razón es que entenderíamos la prudencia, la equidad, a los jóvenes les daría audacia en la vida. También el capítulo número 1 establece un principio que está presente en todo este libro. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si queremos ser sabios, empecemos por temer al Señor, eso es lo que dijo Salomón. Se presenta también una constante en el libro de Proverbios, y es el continuo y amoroso llamado de un hijo a escuchar el consejo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Pareciera incluso que los organizadores de la Biblia en capítulos decidieron dividirlos justo cuando el autor hacía un llamado a su hijo. Hasta el capítulo 8, todos los capítulos iniciarán con la frase «Hijo mío». Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Del Proverbio 10 al 24 hallaremos muchos contrastes, generalmente entre los sabios y los necios, los buenos y los malos, los diligentes y los perezosos. Gran parte de los proverbios e incluso de los salmos tienen estas comparaciones. Un dato interesante es la constante exhortación que hace el autor para que los justos no envidien la prosperidad de los injustos. ¿Por qué el que teme al Señor debería envidiar el éxito de los que no? Y así como este consejo fue clave en aquella época, también lo es hoy, pues en un sistema donde pareciera que a los que no guardan los mandamientos les va más que bien, nos hace recordar que no veamos solo el presente, sino el futuro, el fin de todo. Cuando haber sido fieles a su palabra habrá sido la mejor decisión. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. En esta sección es también muy común los ejemplos con animales. Salomón utilizará una muy conocida comparación con la hormiga para hablarnos de la diligencia. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Durante la juventud, el tiempo no es un bien preciado, sin embargo, Salomón nos exhorta a ser diligentes en los buenos tiempos y así llegar a una excelente cosecha. El hijo necio produce tristeza y el vino produce problemas. Salomón también busca prevenir el consumo excesivo del vino. Una cuestión muy interesante es la advertencia que da Salomón sobre las mujeres. Prohíbe dos tipos: una mujer casada o una extraña, es decir, de otro pueblo, que no siga al Dios de Israel. Señala incluso que es mejor vivir en un rincón de la azotea que compartir la casa con una mujer problemática. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, pero cuán buena es la palabra a su tiempo.
El tercer apartado, se cree, fueron proverbios de Salomón copiados por los escribas de Ezequías, el rey de Judá que vivió aproximadamente 200 años después de Salomón. Israel había olvidado todo lo concerniente a su palabra y Ezequías empezó una reforma. Ya en este apartado los refranes no son tan cortos, pueden incluir varios renglones. Por ejemplo, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a la sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Y para que tu confianza sea en el Señor, te las he hecho saber hoy también a ti. El autor también nos revelará que el carácter es crucial, por eso hace hincapié en que los hombres sabios pueden dominar las emociones. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La última sección incluye las palabras de Agur, hijo de Jaque. Sobre Agur no se dice mucho, pero algunos eruditos rabínicos señalan que es un nombre de Salomón, sí, otro nombre más. El Midrash dice: se le llamó Agur porque almacenó conocimiento. Conocimiento es la palabra Agar en hebreo, de la Torá. Y el hijo de Jaque porque lo vomitó. Vómito es Iki en hebreo, al pasar por alto la advertencia de no tener muchas esposas. Repito, se le llamó Agur porque almacenó conocimiento de la Torá, y el hijo de Jaque porque lo vomitó al pasar por alto la advertencia de no tener muchas esposas. Otros, en cambio, señalan que Agur fue un buen amigo de Salomón. Esta sección es el fin del libro y culmina con los consejos de una madre sobre cuáles son las características de una mujer virtuosa. Y es que ¿a qué madre no le preocupa saber cuál será la compañera de toda su vida? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sin duda, Betsabé quería aconsejar muy bien a su hijo. Una mujer virtuosa sería diligente, anticipada a la necesidad de su hogar, su marido podría confiar plenamente en ella y sería estudiosa en las Escrituras. Al final afirma: vana es la hermosura, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Leer un proverbio diario es la píldora de la sabiduría para el diario vivir. Este libro abarca todas las áreas de la vida: el amor, la familia, la economía, el trabajo, las relaciones sociales y sobre todo tiene un especial hincapié en temer al Señor. Jeremías 51:15 dice que el Señor hizo la tierra con su poder, que estableció el mundo con su sabiduría, y es justamente esa sabiduría la que le entregó a Salomón y de la que él reveló el origen: el temor al Señor. Y temer es esa misma sensación que tiene un hombre enamorado de perder al amor de su vida. No haría nada indebido, al contrario, haría todo para cuidar esa relación. Y justamente de eso se trata: seguir sus preceptos.
Salomón fue el hombre más sabio. Sin embargo, todo esto que escribió en su época de esplendor no lo puso en práctica. Fue el mejor comerciante, pero olvidó el principio de la sabiduría. El siguiente episodio es un libro también de su autoría, en donde ahora nos hablará, luego de equivocarse con el ojo de la experiencia, cuál fue su conclusión en la vida, explicándonos lo que realmente importa. Un abrazo gigante desde Buenos Aires. Recuerda siempre compartir buena información. Chau, chau.